falla esa hora. Ya está. Ah, excelente. Excelente, Ahora no, sí, no nos falló. 3, 2, 1. Y empezamos a grabar. Hace unos cuantos segundos. Hace unos cuantos segundos. ¿Cómo están todos nuestros queridos 60, 70 radioescuchas? Sí, son con 50, pero sí. Una mención a nuestros radioescuchas más importantes. Galu, hola, esta fue tu idea. Hola, Galu. Créditos. Créditos a Galo por darnos la pauta para el episodio de hoy. Somos del FI al sí, yo soy la parte del FI, Ismael Medina. Y yo soy la parte del sí, Jesús Flores. Y esta noche, esta agradable noche de octubre, ya se siente el otoño. Así que vamos a hablar un poquito sobre... El otoño. No, no es cierto. La Navidad. No, vamos a hablar un poquito de o sobre diferencias generacionales entre pues las generaciones que siguen vigentes, al menos laboralmente. No quiero matar a nadie. Sí, en contexto, el tema que se nos recomendó fue hablar de la generación de cristal, pero sentimos que es un término no muy adecuado. Sí, como que está muy ambiguo. O sea, eso de algo que hablaba con Ismael ahorita es que eso de generación de cristal va a ser según quién lo esté viendo. Es decir, para nuestros abuelos, nuestros padres van a ser generación de cristal. Uh-huh. Para nuestros padres, nosotros somos. Entonces, o sea, ¿por qué? Porque hay aspectos sociales diferentes, nos quejamos de cosas diferentes. Algo así hablábamos en el episodio anterior del 2 de octubre, donde decían que la revolución, ustedes no saben lo que es una revolución. ¿Qué es revolución? ¿Qué les pasa? Se están quejando de nada. Entonces, no quisimos ponerle nombre generación de cristal, pero sí creo que es importante ver las diferencias. Estas pautas que marcan cada generación. Que va marcando cada generación. Y por qué cada generación se ofende. Digo, ¿por qué somos diferentes? Pero sí, entonces, las generaciones que vamos a hablar son 3. Que es la generación X. Los millennials, los malditos millennials. Y por último, pero no menos importante, la generación Z. Estamos hablando que la generación X está terminando su vida laboral actualmente. Ah, sí, mi mamá ya se va a jubilar. Relativamente. Estamos hablando que la generación millennial estamos en nuestro apogeo laboral. Se supone que estamos en nuestro mejor momento. Y la generación Z pues está entrando y pensando en entrar. Básicamente, o sea, no todos están trabajando, pero ya estamos pensando en que sigue eso para ellos, ¿no? Sí. ¿Cómo definirías en cuanto a tiempos a la generación X? ¿A qué te refieres en cuanto a tiempos? ¿En qué año a qué año? Hijo, eso, fíjate que yo reprobé matemáticas, no pasé con 100, pero te lo googleo. ¿Pero es más o menos que 80s? Sí, son... Bueno, estamos hablando, no que nacieron en los 80, sino que... Ya. Incluso sí, a lo mejor sí. Nacidos a principios de los 80s y que ya tienen una... Digamos que si bien en México se perdieron el llamado milagro mexicano, ya entraron en esta generación que ya... pues se ve la... Los 40 ya son adultos. Sí, ya están teniendo hijos. Ya están... Pues sí. Es que eso de tener hijos es muy subjetivo, o sea... Bueno, yo tengo 25 años, no es cierto, tengo 28 años. Yo tengo 26, no 25. Tengo 28 años y todavía no tengo hijos, pero creo que muchos de la generación X a mi edad ya tenían 2 hijos. Sí. Si no es que 3, entonces es muy ambiguo eso. Sí, pero sí, ya son... Si el capítulo pasado hablamos del 68, esta es la generación que le sigue inmediatamente, que estaban haciendo para esas épocas. Ajá, sí, más o menos. Entonces, queremos hablar de diferentes aspectos de cada generación. Bueno, o sea, van a ser los mismos aspectos repetidos, pero cómo lo ve cada generación. Entonces, el primero del que queríamos hablar era la familia. La familia. ¿Cómo se componía una familia para la generación X? Y no estoy hablando de sus hijos, sino de sus padres. Sí, básicamente cómo eran nuestros abuelos. Bueno, sí, están más o menos en nuestro rango de edad. Sí, no pueden ser cómo eran tus padres o cómo eran tus bisabuelos. ¿Cómo eran nuestros abuelos? Nuestros abuelos era una generación que pues ya se empezaba a mudar a la ciudad. Sí estaban creciendo las ciudades mucho, pero
pues era la primera generación en la ciudad, sino es que la segunda generación en la ciudad, Así es. en muchos casos. Al menos poniendo contexto en la ciudad moderna. La Porque ciudad sí moderna. existían otras ciudades, pero sobre todo, por ejemplo, en México, sobre todo lo que existía era la capital. Ujú, Era la el capital. Distrito Federal, aquí en Monterrey, era Monterrey y Guadalupe aparte. O sea, eran ciudades muy pequeñas y donde ya se empieza a venir la gente más Empieza. hacia las ciudades, más hacia tengo que encontrar un trabajo. Sí, tengo que irme a la fundidora. ¿Sí? ¿Qué puede salir mal? Entonces, eso eran los padres de los de generación X. Ujú. Entonces, los de generación X ya viven en la ciudad, ya en su mayoría desde una infancia. Sí, la generación X ve a sus padres sin educación, a lo mejor con educación primaria, a lo mejor con educación secundaria, O a lo pero mejor hasta ni ahí, eso. a lo mejor ni eso, ajá, que empezaron a trabajar igual y no propiamente remunerado, pero trabajar en cuestiones del hogar, en cuestiones del campo, antes de venir Ujú. a las ciudades grandes. Y, O mercaderes. o mercaderes, sí. Sí, sí. Estamos hablando de ese contexto, eran los padres, fueron quienes crearon a la generación X. Y eran personas muy pragmáticas. O sea, todo era muy, muy práctico. Quiero dinero, vendo, trabajo. O sea, todo Así era de fácil. No había mucha complicación más que échale ganitas. Sí, ahora quiero dinero, bitcoins. No lo hagan. Y a ver si le das. No lo hagan, chicos, no lo hagan. Entonces teníamos esta generación, ¿no? Donde todo era muy pragmático, donde querías algo, pues ponte a trabajar por ello, básicamente. No estoy diciendo que ahora no tienes que trabajar por ello para conseguirlo, pero el enfoque era diferente, todo era muy... O sea, el intercambio era muy notorio, muy notable. Una generación donde es raro ver hijos únicos, la generación X. Ellos decían, hijos únicos, ¿qué es eso? ¿Tus papás están enfermos? Sí, que ¿por qué nada más eres tú? ¿Estás bien? ¿Eres un marciano? ¿Eres Superman? Sí, era muy común ver, bueno, familias no bajaban de 3 hijos. No. No bajaban de 5 hijos. Sí, Sí. o sea, yo creo que la familia de, o sea, los hermanos de mi papá, o sea, en total, han de ser unos 6 y de mi mamá han de ser unos 7, 8, o sea... Es básicamente, no son los hijos que Dios te dé, pero tampoco se quedan con las ganas de uno más. No tenían televisión todos, tengan en cuenta eso. Y... Chiste por la generación Z, no tenían internet. Adaptándonos a la nueva era. Sí, Excelente. adaptándonos. No había TikTok. Y pues por lo general, tradicionalmente era el padre el que trabajaba. Sí, hay casos de, o bueno, trabajo remunerado, porque el trabajo del hogar sí era muy exigente Y no remunerado. y no Remunerado. remunerado. Sí, el padre era el que trabajaba normalmente, pero también tenía esta parte, digo, no quiero generalizar con que todos, pero sí como que el padre ya llegaba a su casa a descansar, a echarse unas caguamitas Uf, se antoja. y no me molesten, porque Ajá. yo vengo de trabajar. Tú no sabes lo duro que es trabajar. Sí, él se aventaba todo, iba a decir todo el trabajo, pero iba a sonar muy repetitivo. Sí, sí. Él se aventaba las responsabilidades sobre la espalda, él ganaba el dinero, él ganaba el pan, y ustedes ocúpense del resto, atiéndanme. Sí, o sea, tengo esta imagen del papá llega prácticamente, sube los pies en una silla, acostado en el sillón y tráeme el agua y casi que te lo señalan con el dedo y rápido. De aquí nacen todos estos chistes de odio a mi esposa. Tengamos en cuenta que en ese entonces no existía el control de la televisión. Entonces era cámbiala de canal. Y los niños se enfrentan nada más esperando Sí, a que le pidieran cambiar el canal, subir el volumen X. lo que sea. Sí, esa era la generación, la familia, poco aspiracional, querían algo seguro, algo Sí. que... Buscaban esa seguridad de, pero tienes casa Ujú. y tienes que comer. Por eso te digo, era muy pragmático todo, o sea, Sí, es algo que... no le busques a las cosas. Tienes un techo, tienes una cama, todo está bien. A lo mejor ahorita lo vemos un poquito como... ¿Cuál es la palabra?
como mamón, como malvado el decir ¿de qué te quejas? Ya tienes un Todo. techo. Sí, Cuando pues para sus padres era un techo, era un sacrificio, el mantener sí, un sí, techo era un completamente. O sacrificio. sea, a lo mejor no les tocó a ellos tener toda su vida un techo, cosa que para nosotros es algo impensable. Sí, A menos de que vayas de campo o algo así. Pero ajá. Sí, algo que no es común. Sí, sí, que ciertos vamos a acampar es sectores 1 o 2 días, pero no es tu normalidad de... no es la normalidad, es correcto. Sí. Y este y también si lo piensan, estos rasgos se repiten en cuanto a esas necesidades. Podemos hablar de familias migrantes en Ujú. Estados Unidos que pues los papás sí tuvieron un viaje y unas necesidades muy importantes y ahora en Estados Unidos podemos como que en las comunidades latinas, en muchas comunidades Ujú, latinas de Estados Unidos podemos hablar de una generación atrás actualmente ujú. porque estas necesidades se replicaron en estos sectores sociales. Pero que es como inicia esto de buscar el sueño americano. Ajá. Justamente con la generación X. Ujú. Y básicamente la normalidad es tener un hogar garantizado, Ujú. un hogar estable, un lugar a donde volver, Patrimonio. un patrimonio. Ujú. Comprar Y, terrenos a 3 pesos. ajá, los terrenos de la abuela, los famosos terrenos de la abuela que se pelean los Nosotros tíos. hacemos chistes sobre, bueno, nuestra generación hace chistes sobre pelearse los terrenos de la abuela, pero la verdad es que ellos sí se podían pelear terrenos de la abuela. Porque sí Nosotros, tenían sí, terrenos. sí había terrenos que pelearse. Nosotros tenemos mucho buen humor. Sí, nos heredamos plantas, heredamos macetas. Importante. Muy importante. Y pues sí, este era básicamente el contexto familiar de la generación X. Era raro tener un ingeniero, un licenciado, como papás. Sí, eran muy, muy, muy contados Ajá. y de hecho eran los que tenían la vida asegurada. O sea, Sí. yo quisiese. En ese tiempo un ingeniero era la vida fácil y hoy es no tanto. Mm, Más o menos. mm. Continuemos. El que dice eso es porque no estudió humanidades o ciencias sociales. Yo decidí vivir la vida en modo experto. Modo extra difícil, ¿no? Sí, modo experto suena mejor, chale. Pero bueno, es la primera generación, ya hablando de cuestión educativa, donde ya es muy normal que estudien. O sea, no los padres, sino la generación X, Ujú. o sea, que sería el contexto de nuestros padres. Yo soy del 94, tú eres del 96. Entonces, si tú eres de estos años, de los 90 más o menos, lo más probable es que tus padres hayan estudiado. A lo mejor están como pasantes o quedaron como pasantes, pero tuvieron una educación hasta universidad. Sí, una educación básica O sea, asegurada o sea, totalmente. por lo menos prepa es un 80% seguro que lo hayan terminado. Sí, yo sé que habrá quien diga, no es cierto, mis papás nada más estudió hasta la preparatoria o nada más estudió hasta la secundaria, pero es ya menos común. Ajá, la mayoría ya tiene una educación básica completada Ujú. e incluso ya se ve un importante porcentaje de universitarios que terminaron. Que de hecho todavía en esa generación podríamos decir que estudiaste, es muy probable que tengas un trabajo. Ajá. Sí, igual y no eras el primer universitario de tu familia como fue la generación anterior, Ujú. pero Pero ya se empieza a generalizar el estudio. sí, ya es... Que cosa interesante, aquí todavía el estudio no es un negocio, todo, bueno, relativamente. O sea, todavía hay una importancia por el conocimiento. Ajá, sí, precisamente. Ujú. ¿Cómo trabajaban la generación X? Pues pico y pala, pico y pala. Era, Si escuchas batallas de gallos, eso fue un buen chiste. pues, era un trabajo como una responsabilidad. Tengo que tener un trabajo. Ya estudié, tengo que estar en una empresa. Ya estudié, tengo que estar en una empresa que me asegure tal patrimonio. Tomemos en cuenta que también esta generación tuvo hijos a una corta edad, Ah, sí. comparándola con nosotros, obviamente. Entonces, no nada más era la cuestión laboral de tengo que trabajar,
porque quiero, sino es ya tengo una responsabilidad que cubrir. Ya estoy casado, ya tengo un hijo, otro en camino, tengo un carro, una casa, ¿cómo voy a vivir con tanta presión? Ya es algo esencial el trabajar y pocas veces el trabajar por tu cuenta. No, es irte a las empresas. Irte a las prácticamente. empresas, ir a buscarte un trabajo, no a hacerte un trabajo. Eso es un punto muy importante. Se busca un lugar donde puedas crecer, es la búsqueda de este crecimiento. Que es bien curioso porque mientras sus padres solamente era quiero trabajar, no estaban pensando, al menos no todos, que serían nuestros bisabuelos, en crecer en una industria. Era simple y sencillamente dame un trabajo y yo lo hago. Y si crezco, qué bueno. Y si no, tengo un trabajo. Sí, y que muchos lo hicieron, entraron a un trabajo y se jubilaron con un buen puesto Sí. y es como que, caray, bueno, tú haz lo mismo. Ya se siente esa responsabilidad sobre los hombros de esta generación. Mientras que para la generación X es, no nada más es quiero un trabajo, sino quiero hacer carrera. Y carrera en una empresa, que no todos lo lograron. ¿Por qué? Por la sociedad. Pero tenían esta mentalidad de quiero hacer carrera en la empresa, quiero, pues, ser fiel. De hecho, me da mucha risa porque si yo hablo con personas de ese momento, es muy importante para ellos la fidelidad. Ponerse la camiseta. Ponerte la camiseta, o sea, es... Ujú. ¿Cómo sé que cuento contigo si no estás trabajando 12 horas al día? Es correcto, digamos que también la generación X vivió ciertos momentos históricos que le Sí. hicieron pensar en su futuro, Ujú. que le hicieron pensar en, bueno, tengo que acumular, tengo que ahorrar, tengo que... ¿Alguna crisis que hayan pasado? Alguna crisis, quién sabe, eran muy raras. Sí, muchas crisis. Es que no tengo memoria porque no había nacido. Y buscan esta acumulación, buscan esta... Tener. Tener, sí, el... ¿Tener como seguridad o tener como opulencia? ¿Qué es opulencia, bro? Como para showman, decir, mira, sí, yo sí. sí tengo y tú no. Como seguridad, sí. Bueno, en muchas familias obviamente Sí, no sí. faltan, Nunca falta el rarito, pero pero las familias, los padres querían acumular para asegurarse un futuro y asegurarle un futuro a sus hijos también. así es. Asegurarnos un futuro a nuestra generación. Entonces, eso estábamos hablando de en cuestión laboral. Una búsqueda de acumulación, una búsqueda de crecimiento, tener una responsabilidad. Ujú. ¿Y qué tal en el aspecto cultural? ¿Cómo era la vida? Mira, fíjate que yo no tenía televisión. Eso no es chiste, es real. Pero lo que he estudiado, porque no tiene televisión, pero sí tenía libros. No es cierto. Bueno, sí, pero no. O sea, sí es verdad, pero no es el punto. Es que ahí inician, a lo que yo entiendo, este culto al entretenimiento. Y a lo que me refiero es que empieza a haber ya movimientos de fama, de famosos, ya empieza a haber ciertos ídolos, de decir, es que Sí, este actor está bien guapo, o es que esta persona, o sea, ya empieza a haber pues como que inicio de importancia a las modas. Como un inicio, todavía no Sí, está en sí, un sí. apogeo, pero ya empiezan a marcarse tendencias. Estamos hablando de a lo mejor Star Wars, Terminator, todas estas películas que si te gustaban las películas de acción, las puedes ver todas, sin problemas. Que es bien curioso porque se me fue el punto de lo que iba a decir, perdón. Entonces, bueno, otra cosa curiosa es que todas las historias en ese entonces, o todas las películas, series, bueno, no todas, pero en su mayoría, tienen un inicio y tienen un fin. A lo mejor de 2 películas, a lo mejor de 3. Caso de Star Wars, las primeras 3, que son las 5, no, 4, 5 y 6. Por favor, no me... La 4, 5 y 6 son las primeras. No me decepciones. por Para favor. que lo sepa. Pero bueno, a lo que voy es que, o sea, a lo mejor eran de 3 películas, sagas, pero tenían un inicio y tenían un fin. Sí. Que después se hizo el pre-inicio, bueno, esa es otra cosa. Pero todas las historias tenían este inicio y tenían este fin. Tenías el ejemplo de las series, las pocas series que podía haber. Normalmente cada capítulo tenía su inicio y fin. Ajá. Entonces, eso es muy curioso si lo contrastamos con lo que tenemos hoy en día. Pero pues es cosa interesante, o sea, cómo todo tenía que completarse el círculo. Sí, a lo mejor sacaban una película de Poltergeist o Halloween. Y es como que, ¿te gustó? Va a haber otra película de Halloween. ¿Es la Ponte a misma planearla. historia? Ponte a planearla sí, porque sí. tenemos que hacerla. Una revolución
cultural súper intensa en esos años fue Volver al Futuro 2. Ujú. ¿Por qué? Porque en Volver al Futuro 2, si no lo saben, los chavos de hoy en día, pasó Volver al Futuro, la gente le encantó, la amó, empezaron a trabajar en Volver al Futuro 2 y llegaron a la sala de cine, vieron Volver al Futuro 2, se divirtieron, se rieron, lloraron, lo que sea, y al final de la película, no es una escena post créditos, es como que antes de los créditos, Ujú. pasaron escenas de Volver al Futuro 3, que ya está en producción. Y la gente se quedó como que, ¿qué? ¿Va a haber más de esto? Y eran vaqueros y y estaban a caballo y todos se quedaron impactados. Como cosa interesante, siempre me gustó mucho ese... O sea, la película, obviamente, las películas, pero... Pero ese salto de No, ese nombre. Volver al Futuro. Volver al futuro, porque la lógica sería, pues voy al futuro, vuelvo al pasado. Pero no, aquí es voy al futuro, vuelvo al pasado, para poder volver al futuro. Es correcto. Bueno, siempre me Es gustó un esa juego lógica, mental. no sé, pero bueno, X. X, generación X. Exacto. Este, Entonces, generación X empieza este culto hacia el entretenimiento, inicia, empieza a ser fans, que de hecho en ese entonces eran como personas raras. sí, O sea, sí, no era lo definitivamente. más común, pero sí podríamos decir, empieza esta tendencia. Empieza este fanatismo, es el seguir. No era tan social, no era un factor social importante, pero empieza a ver. Pero empieza a ver, ser se puede parte. notar. Ajá, se puede notar en los números, más que nada, en cuánto vendían estas películas. Y pues claro, tenemos telenovelas, tenemos El Chavo del Ocho, tenemos todas estas cosas que a lo mejor sí no le veías un final, pero cada capítulo tenía su inicio y su final, Sí. como decías. Pues es que de hecho si lo piensas, por ejemplo, El Chavo del Ocho se podía acabar en cualquier capítulo. No había una historia larga, era la historia del capítulo. Y ya está. Sí. Y el internet empezaba a nacer ya en los 90s. Ya estaba en sus primeros prototipos, las primeras computadoras, primeras bases de datos. Ya se viene este adviento de la innovación, ya se ve. Y es bien curioso porque sí, en esta época creo que también es donde empiezan a salir los primeros celulares. También, sí. Que eran como unos blogs enormes que tenías Sí. que cargar en un maletín. Exacto. O sea, y estamos hablando, o sea, a pesar de que dijiste internet, pero estamos hablando de esta necesidad de comunicación que se empieza a dar. Y también por eso el internet, ¿no? O sea, se empiezan a hacer bases de datos, se empieza a acumular conocimientos, o sea, todo esto de necesito saber. En un documental vi que están hablando sobre esto de las comunicaciones y decían de que no, sí, ves Star Trek y Spock y el Capitán Kirk tienen un comunicador que es como un celular y era del futuro porque estaba chiquito, cabía en la palma de su mano. Pero nunca viste a Spock jugar Snake en en su comunicador. ¿Todavía juegan Snake? Es una referencia, bueno... Eso es una referencia muy millennial. Clash. No ves a Spock viendo Sí. TikToks en su comunicador. No, eso era impensable. O sea, Eso era impensable. Lo pensable era se puede comunicar. Lo pensable es, güey, cabe en la palma de mi mano. Ujú. Eso era lo máximo para esta generación. Ujú. Ajá, ahí decían de que Y se les cumplió, ¿eh? ese va a ser el futuro. Ellos sí cumplieron su sueño. Ellos cumplieron su sueño. Bueno, no hay autos voladores. Aún. Demonios. Aún. Es que la industria llantera no los deja sacarlo. Es correcto, es la industria del caucho. Sí, la sí, malvada es industria bien del caucho. importante el caucho. Pero sí, esa fue en sí, es todavía la Ujú. generación X. Entonces, Pasamos. pasamos Corte, a generación millennial, acción, generación millennial. que es nuestra generación la mejor que ha Generación existido de todas. en toda la historia de la humanidad. La más guapa, la, la más modesta. También. O sea, todo esto lo estamos diciendo con gran humildad. No se imaginan la humildad con la que estamos Sí. hablando ahorita. Pero nos tocó hablar del oro, de lo mejor. Ni modo. Entonces, ¿cómo eran nuestros padres, Ismael? Pues O bueno, era- ¿cómo son? Ya los maté, perdón. Era la generación X, ya estaban educados, ya tenían universidad, ya tenemos el papá doctor que quiere que su hijo sea doctor, el papá ingeniero que quiere que su hijo sea ingeniero.
Ya es común que ambos padres trabajen, Ujú. como pues ambos están educados, ambos Sí. tienen que trabajar. Que como quiera siguen teniendo mayor relevancia el padre a la hora de financiar a la familia, Ajá, sí. pero ya trabajan los dos. Ajá, sí, ya es algo, Ya la mamá un también tema sale a más de trabajar. misoginia, pero Sí, es que sí, o sea, ya es un poquito, ni siquiera sabría decirte si es misoginia tal cual o no, porque al mismo tiempo la mujer tenía la ventaja de que está ganando su dinero y lo podía usar para lo que ella quería, sí. mientras que el papá tenía que mantener a la familia. Hay cuestiones del sistema patriarcal que siguen vigentes, pero, ay, güey, pero se sigue. Ismael acaba de romper algo, me debe 7,000 pesos. Ups, perdón. No, no es cierto, fue su celular. Sí, fue mi celular, no te apures. Me debo 7,000. Pero bueno, sistema patriarcal. Sistema patriarcal, pero como que se da esta libertad Es que está bien curioso porque... libertad de que trabajes, gracias. Sí, pero al mismo tiempo es esa libertad de... Es que ay, Entre es bien difícil libertad porque y es entre la necesidad. libertad de que como ya trabajas ya puedes comprar lo que tú quieras, puedes darte gustos, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo también esto generaba mucho conflicto porque entonces yo como hombre ya no estoy cumpliendo mi deber y como que, ay, no sé, Ya se eso sienten, causaba problemas con que ahora deja de trabajar y ahora empiezo a trabajar y ahora, o sea, se sienten las dudas existenciales. yo iba a decir masculinidades, Masculinidades. un poquito, pero sí, también. Sí. Ya se está repensando la dinámica familiar, por así decirlo. Sí, sí, obviamente hay resistencia, pero ya se está repensando esta dinámica familiar. Y por lo mismo es que hay mayor cantidad de divorcios, Ajá. porque ya es una generación donde el divorcio no es algo raro, no es normal, pero no es raro. No sé si me explico. Sí. O sea, ya se empieza a dar, ¿por qué? Porque se está repensando. No quiero hablar de bien o mal, se está repensando y sucede este fenómeno. Un reacomodo social por Ujú. ahí. Y pues premian mucho la meritocracia. Nos tocó el... Lo odio. Sí. Nos tocó el si sacas 100 te vamos a, no sé, McDonald's. Quiero que sepas como chisme, ¿cómo se dice? Chisme de este momento, vaya. Que bueno, yo estudié piano muchos años. Ujú. Alrededor de, bueno, pensando en cuando terminé en secundaria el primer ¿Tocas el curso. piano? ¿Eh? ¿Qué? ¿Tocas piano? Sí. Bueno, cuando terminé de Ya estudiar, sabía, pero- cuando terminé de estudiar piano en secundaria, porque después ya no pasó este fenómeno, pero antes de terminar en tercero de secundaria, me pagaban 100 pesos a la semana por estudiar piano. Pues sí, querían... Es O sea, eso, la meritocracia. es esa meritocracia. Si estudiaste, porque no nada más estudiaba por estudiar, porque, perdona a mis compañeros de generación, pero gracias a eso que yo estudiaba, era el mejor de la generación. Pues sí, esta... Digo, ellos también estudiaban y eran buenos. De hecho, en los últimos semestres ya no le eché tantas ganitas y ya no fui el mejor de la generación. Pero durante 4 años fui ¿Fuiste el mejor? el mejor de la generación. Humildemente, de nuevo. Porque me pagaban por estudiar. Yo no quería estudiar. Bueno, sí, pero no tanto. A veces funciona. Pero enfocándolo otra vez en esta meritocracia, o sea, en verdad era, te lo ganaste, toma. Sacaste 100, toma. Toma. Tienes permisos de De salir, de dinero, usar la computadora, te etc. compro Porque videojuegos. cabe mencionar que a nosotros los millennials, cuando éramos muy pequeños, teníamos que pedir permiso para prender la televisión, para usar la computadora, etcétera, Ah, etcétera. sí. No es como ahorita que está ahí. Sí, o sea, yo pedía permiso para jugar pinball en la computadora. No tenía nada más, solo pinball. Fíjate la navecita. Sí, era la navecita. Ay, Sí, qué tiempos. pero sí, o sea, teníamos que pedir permiso para usar la computadora, para incluso préstame tu celular, algo que ahorita es impensable. ¿Te acuerdas que bueno, yo le pedí el celular a mi mamá nada más para escuchar los tonos? O sea, no había nada más por hacer. Yo lo que hacía más escuchar para jugar tonos. el Snake, pero sí. O sea, pero se entiende, ¿no? O sea, tenías que ganártelo bajo tu propio mérito. Sacaste 100 en todas tus materias, tienes permisos todo el mes. Me quedé pensando, ahora no tengo idea cuál es el tono de mi celular, siempre está en vibrador. Sí, yo también lo tengo en vibrador todo el No, tiempo. no sé qué tono tengo. ¿Por qué me importaba tanto cuando era pequeño? Porque tenía sonido. Porque tenía sonido.
Pero Porque sí, había de repente algunos que tenían los tonitos pip, 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 sí. pero que les ponían música, que estaba en el radio. Ay, bueno, ya sacamos nuestro trauma. Pero bueno, Vendrá más. todavía estamos hablando de la parte de la familia. Sí. Bueno, ahora por la educación ya se vende la educación. Ya es un negocio, como ya está De hecho, ya es garantizada. cuestión de estatus incluso. Sí, ya está la educación garantizada, ya es un negocio. O sea, lo que voy a decir no me siento orgulloso, pero había escuelas privadas que eran mejores que las de educación pública. Ajá, y entre privadas también había de privadas Sí. a privadas. Sí, por eso no quiero decir en dónde estudié, pero se entiende, ¿no? O sea, Ok, yo te me voy a decir. Qué buena idea. Lo iba a decir, pero qué buena idea. ¿en cuál estudiaste? Sorbo de café. Si tú lo dices, yo lo digo. Yo estudié en el Instituto Bilingüe La Silla, aquí enfrente. Instituto Mater en San Pedro. Ay, Dios. No, y me acuerdo que yo iba a las Olimpiadas de Matemáticas de chavito en secundaria. No, en secundaria yo conocía muy bien a la directora, Me acuerdo que era Francesca. el único. Un año fue el único, el otro fui de los únicos dos que fueron a las Olimpiadas de Matemáticas. Y estaba lleno de chavitos del mate, chavitos Ya deja de ponérmelo en la cara, por favor. del San Patricio también había muchos. Y es como que, wow, porque soy el único a este nivel de Olimpiadas ¿Sí? de mi escuela. Porque hay de privadas a privadas. Sí. Sí, 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 tristemente, pero sí, o sea, la educación sí era un poco elitista. Estaba asegurada, pero era elitista. Ajá, ya es parte de un estatus socioeconómico la educación. Porque de hecho incluso aprendíamos lo mismo. O sea, yo Sí. tengo muchos amigos de educación escuela pública. De hecho, la gran mayoría de mis amigos. Ujú. Yo soy el raro. Pero a lo que voy es que en cuestión de conocimiento no es como que te enseñaran más. No, era lo Es- mismo, es- solo Es lo mismo. salones más pequeños, ya era básicamente. Y a veces. Y a veces, sí. Pero yo estudié aquí, Ujú. mientras que tú estás acá. O sea, tu secundaria tiene número, la mía tiene nombre. Exacto. Era muy, muy elitista. Wow, qué clasista eres. Te estoy diciendo que era clasista esto, no que yo lo sea, pero... ¿saben No que soy ya- clasista, tengo amigos de otras clases y los trato como gente normal. Te dije que no estaba orgulloso de haber estudiado ahí. No, sí, te entiendo. No, te ¿Saben que entiendo. ya se cancela este programa? Bye. Me siento ofendido en este No, momento. no, deja tú en la prepa. Yo no estaba en prepa privada, pero estuve en el CIDEP. Yo estuve en 4 prepas. Imagínate la vergüenza que pasaba al llegar a la universidad y decir, estudié en el CIDEP. Qué oso. Fíjate que es algo bien curioso porque, por ejemplo, yo estudié mi primera prepa en la prepa 15, pero fue la prepa que más batallé para entrar. Ah, el Por- prepa está muy competida. No, eso era lo de menos. O sea, la parte intelectual nunca se me ha hecho muy complicada. Lo difícil era que mis padres no querían que estudiaran en una preparatoria pública. Ah, O sea, fue muy difícil Ah. hacer todos los trámites. ya. Porque ¿cómo puede ser que si vienes desde esta secundaria, que ya les dije hace un momento, vayas a una pública? Sí, un salto muy, muy intenso. Ahí está mi clasismo. Yo me esforcé Está en tus Para entrañas, entrar está en tu sangre. y después reprobar. Pero No me esforcé por reprobar, ese fue el problema. les advertí que venía más trauma. Así es. Entonces, La educación universitaria, se empieza a hacer un negocio. requerida. Es requerida, pero es que la odio. Más trauma. La odio, perdón, pero es que no sirve para nada. O sea, sí sirve, pero no aprendemos Sí, realmente. Y vamos por el título. Vamos por el título, pero o sea, el enfoque de la educación ahorita es desarrollar habilidades. Ajá, no es un conocimiento No es especial. conocer por qué. No es un conocimiento, ni siquiera es un conocimiento específico, es solo No. las habilidades. Entonces, es como, ¿ya aprendiste a sumar 2 más 2? Excelente, Ismael. Muy bien. Puedes pasar la materia. Pero no importa que no sepas por qué el 2 más el otro 2 es igual a 4. Ujú. Lo que importa es que lo sepas hacer. Y yo entiendo que sí hay una gran importancia en el hacer. No voy a decir que no es importante, sí es muy importante tener estas competencias. Pero ahora el Competencias, enfoque es la competencia. competencias no me refiero a competir, sino a poder hacer. Ujú.
Entonces, sí es importante tener muchas competencias, sí, sí, no voy a decir que no. Saber hacerlo, me sé comunicar a auditorios sin gente. Me escucho muy bien a mí mismo. Sé hacer reír a las personas, sé escucharlas, o sea, tener estas competencias, sí es importante. Pero, ¿de qué me sirve si no sé cuál es la importancia de ello? Y la educación, al menos para nuestra generación y todavía más para la que sigue, está muy enfocada en que sepan hacer cosas. Pero ¿de qué te sirve saber hacer cosas si no sabes cuándo, cómo, por qué hacerlo? ¿Cómo funciona? Entonces, por eso odio la educación universitaria. Sí es muy útil, estudien. El papel les va a hacer mucha falta. Sí, es lo indispensable de tener un papel que te diga estudiaste en Ahora, la universidad. estamos hablando que a nuestros padres, para conseguir un trabajo, les pedían, sobre todo, tener un papel universitario. No a todos, pero si era así como que tienes el papel, es más seguro que tengas el trabajo. Con nosotros, tener un papel universitario no me ha abierto ni una sola puerta. Sí, es la Se misma espera cantidad. que lo tenga. Sí. Es más, ni siquiera me preguntan si lo tengo o no. Es como que, O sea, no... siento que en mi trabajo... Llevo mes y medio en mi trabajo y siento que la semana pasada apenas me preguntaron de que, oye, ¿qué estudiaste? sí. Es como que... Se ok. entiende que tuviste que haber estudiado. Estudiaste. Claro que te piden los papeles para entrar al trabajo. Tienes que dárselos a los de recursos humanos, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Pero no es la gran importancia que hayas estudiado. Sí, les digo, yo estudié ciencias y se quedan como que, ¿qué estás haciendo en administración comercial? Y yo, ¿me contrataron? Lo mismo que tú. Sí. ¿Qué haces tú aquí? Sí, o sea, se entiende cómo la educación se volvió este negocio de solamente porque tengas el papel. O sea, yo también, por ejemplo, tengo una maestría y no siento que me haya abierto una puerta adicional, mientras que a lo mejor para una generación atrás, wow, tienes una maestría. Y por el contrario, eso hace que nuestra generación también sea muy aspiracional en cierto sentido, que queramos que nuestro trabajo, amar a nuestro trabajo Es básicamente. que es bien curioso Eso porque queremos. por lo mismo que nos educaron con esta meritocracia. Yo estudio una licenciatura, estudio una maestría, tengo compañeros que han estudiado más de una maestría, porque creen firmemente, fielmente, que están haciendo méritos. Sí. Igual el meterse a una empresa, hacer su trabajo y si se sienten mal pagados, es como que me voy a poner a buscar en otra empresa a ver si me suben el sueldo para cambiarme, porque yo merezco más. Sí. Que no digo que no, pero tampoco es tan blanco y negro. En ciencias no puedes pensar en nada más que no estudiar. puede pensar. En ciencias no puedes pensar en algo que no sea hacer una maestría saliendo de la universidad. Sí. No puedes pensar en algo menos que un doctorado. En ciencias, en física, en biología. Es difícil pensar en solo tu título. Y aún así mucha gente deserta. Bueno, no deserta, se gradúa, pero no... Es lo mismo, ¿no? Soy ex universitario. Pero no continúa con la maestría porque pues ya se dedicó a otra cosa. Dejó de ejercer. Entonces, ¿de qué te sirve tanta educación universitaria si mucha gente no ejerce lo que estudió? ¿Algo había visto alguna vez de la tendencia de cuántas personas ejercen lo que estudiaron? No me acuerdo, no te voy a mentir, pero era algo así como el 20%. Sí. El 20% es los que se dedican a lo que estudiaron. Soy parte de ese 20% en un tercio de mi ingreso. Porque tengo otros trabajos, pero... Eso también es algo importante de nuestra generación, que es muy común ver 2 trabajos, 3 trabajos. Porque no tenemos de otra. Sí, no hay de otra. También los emprendedores. Ay, los odio. Emprendedor se entiende con que esta persona que tuvo las posibilidades familiares de invertir en un negocio propio. Es que maldita meritocracia. Pero pensamos que por emprender nos va a ir bien. Ajá. Que necesitamos tener nuestra propia empresa. Entonces estábamos hablando de esta generación anterior, que es la X, en donde su aspiración era, en su mayoría, no todos,
pero Algo seguro. ir a una empresa, hacer carrera y tener ahí. Pero ellos nos educaron con, es que no sabes la friega que es. Tienes que estar aguantando muchas cosas. Mejor tú haz tu propia empresa. ¿Y por qué? Porque yo te puedo seguir pagando aquí esto, lo otro. Yo te ayudo, te voy a dar un capital para que pongas tu empresita, empieces tu negocio, bla, bla, bla. Y lo único que nos hacen es ser más dependientes a ellos mismos. Es el emprendedurismo es este tema donde se juntan todas estas cosas de la meritocracia, del aspiracionalismo, es la culminación de esto. Sí. Es algo que yo quiero hacer y algo que me da mucho trabajo, pero que va a tener una compensación ese trabajo. Y deja tú, el resultado que tenemos es que hay muchas empresas, muchísimas empresas chiquitas que no pueden generar empleo. Ajá, o no pueden generar prestaciones básicas. O que, Si no pueden generar empleo, menos una prestación, ¿verdad? Pero... o asegurar un ambiente laboral adecuado. sí, no, o sea, es Es- todo muy precario. y se empieza a hacer este gap socioeconómico mucho más pronunciado. Cabe mencionar, no estoy diciendo que no emprendan, pero Pero páguenle bien a sus empleados. sí. Denle seguro mínimo. sí. Pero bueno, se empieza a dar este gap donde quiénes son los que emprenden realmente, los que tienen la oportunidad, los que tienen capital. Sí. Es decir, no es lo mismo que tu papá te dé el capital para que emprendas y te dé un capital para comprarte, por ejemplo, un departamento y empieces tus propias bienes raíces, a que tú tengas que pensar en voy a trabajar, voy a hacer un ahorro para poder emprender. O sea, ¿quién tiene el camino más fácil? Sí. Me acuerdo ir al departamento de una amiga, bueno, que vivía con sus roomies, y le pregunté así como que en secreto que, oye, sí, si no es mucha molestia, si no es mucho atrevimiento, ¿cuánto pagan de renta aquí? Y me dijo que, no, lo compraron. Y yo, bueno, pues, gracias. Muchas gracias, chavos. Gracias por humillarme. Sí. Sí, es este gap, es quién tiene, quién no tiene, se hace muy pronunciado. Hay este video en redes sociales, creo que eran de Santi, y este mes he vendido no sé cuántos departamentos. Creo Y- que obviamente era Santi. Y este mes he vendido... Sí, eso es. sí Ya lo has me visto, acordé. ¿no? Sí. Y a lo que voy es, o sea, claro que sí, tienen una ventaja. Ujú. El hecho de no tener que estar buscando cómo sacar el pan diario, ya es una ventaja. Y ahora, si aparte te dan capital para hacerlo, Y digo, tampoco es su culpa que quieran hacer lo que no, les o sea, gusta. si tienen la oportunidad, aprovechen. Aprovechenla, pero no se mamones. Pero al mismo tiempo tienes otras personas que, por ejemplo, yo tengo un amigo que viene de... ¿Dónde está Acapulco? ¿Cómo se llama el estado? Guerrero, No, Acapulco. no era Acapulco entonces. Rayos. Sinaloa, Colima. Sinaloa, sí. Viene de Sinaloa, no, digo, de lo más cercano a Nuevo León. Ujú. Creo que era Sinaloa. Entonces, él quiere emprender... No está tan cerca de Nuevo León. Dije de lo más cercano, no dije que estuviera cerca. Pero bueno, viene de Sinaloa, no, de Tamaulipas. Estás del otro lado. Oye, yo soy psicólogo, no geógrafo. Estás literal en el otro mar. Perdón, pero estaba cerca de un mar. Te equivocaste de golfo. Ya se me olvidó cuál era Tamaulipas. Tamaulipas. Es que nunca me acuerdo de ese nombre, perdón. Entonces, viene de Tamaulipas hacia Nuevo León relativamente seguido. Ujú. O sea, él es de aquí de Monterrey, pero viene, te cuenta cada fin de semana. Y él tiene esta premisa de emprender un negocio. Él allá tiene un rancho. Entonces cada cierto tiempo compra productos allá. O del camino de pueblos. Queso, carne, bla, 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 bla. Y los vende acá. Y los viene a vender acá. Pero estamos hablando que la gasolina, el costo por comprarlo, o sea, no le da como para decir, estoy haciendo el negocio de mi vida. Sí le da para vivir, Sí, feliz. le ayuda. Pero, cualquier cosita es pero un me pago. dice, si no se me vende, o sea, yo tengo que pensar en que tengo que sacarlo de la gasolina de la ida y la vuelta para después pensar en tener ganancia. Sí,
Sí, así hace mucha gente. O sea, conozco gente de, por ejemplo, Torreón, de Parras, de Guerrero, que igual, que son 4 o 5 horas de viaje de aquí en Monterrey. Y lo que hacen es publicar de que, hey, ¿qué onda? 200 pesos, quien vaya para allá, un boleto de camión te cuesta 500 pesos, Sí. a mí dame 150 nada más para gasolina. Se van a su pueblito, van dejando gente y dicen de que ya saca la gasolina. Sí. Y a lo que voy, no, o sea, no es la misma oportunidad que tienen estas personas a las que tienen estas otras personas. O sea, no es lo mismo estar pensando en cómo le hago para sacar el gasto y después tener utilidad que decir, ah, mira, puedo estar 3 meses sin hacer nada y hasta que se me venda y ya voy a tener utilidad. Sí, ¿Sabes? O sea, es muy, muy diferente el contexto. Sin embargo, vemos que las dos partes lo que quieren es emprender. los Sabemos dos eso en común. todos Que queremos ser nos felices. vendieron esa idea de el que emprende es el chido, es el... chido, el que asegura su futuro. Y hay de contextos a contextos. Sí. Y pues bueno, empieza ya, continuando. El culto del entretenimiento, empiezan estas... No, no es cierto. Más trauma. Empiezan, para los chavos de hoy en día, empiezan los Backstreet Boys, empieza Aquí ya Justin podemos Bieber. decir que ya hay un culto al entretenimiento. Ya hay un culto, ya hay fans, ya es importante, ya es un factor social el entretenimiento. Ya es importante como un factor social. O sea, si tú no fuiste al concierto de De tal persona. tal persona, estás como que... Sí, no eres un verdadero fan. Si no te sabes, Eres poser. sí, es un poser. Ah, esa palabra. Ah, me causa encanta esa tantos palabra. traumas. Ups. Y ya es tanto el fanatismo como la moda es un componente social importante, muy importante. Yo te decía hace un momento, incluso ya hay personas que hacen como altares a sus ídolos. Ah, sí. Digo, ahorita lo vemos con los BTS y todas estas cosas, pero empezó con nuestra generación. Sí, 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 o sea, ya no es el culto a la Virgen, es el culto a Madonna, es A el Madonna, culto a Britney Spears, sí, es importante, un factor social, cultural Ahora, importante. estábamos hablando como en la generación anterior, que es la X, ya empezaba la moda a ser un factor importante, pero todavía podía sobrevivir sin tanta ropa. sin tanto. En nuestra generación, que es la millennial, pensando en cuando estábamos en prepa, universidad, ya la moda era un factor importante. O sea, es que a mí me da mucha risa, pero ¿has visto ese meme donde dicen ya llega la época en la que todas las mujeres se visten como Han Solo? Sí. Bueno, si la moda no fuera un factor importante, ¿por qué o sea, porque sí se visten realmente? Bueno, ya no se visten como Han Solo, pero, o sea, sí estuvo muy, muy marcado ese momento donde los outfits parecen de Han Solo, no adrede, pero, Pero, o sea, sí. como la moda era tan importante, ves a muchas personas, ya no voy a hablar de mujeres porque no es exclusivo de mujeres, eso solamente era un ejemplo, donde nos empezamos a vestir igual. Ya ves que ya no es solo tener tenis blancos, por ejemplo, es tener Adidas, Sí. es tener Nike. Antes había una marca que se llamaba Adidas, era como una... Un knockoff. Los Converse, ay, extraño usar Converse, pero los Converse se hicieron muy popular. Bueno, yo era emo, así que... Ah, sí, sí, no hablemos de esos temas oscuros. La guerra, ¿te acuerdas de la guerra entre emos y punks? Ajá. Desde un punto de vista ajeno a la cultura emo punk, los veías y decías de que, güey, son lo mismo. Sí, debo admitir que yo pensaba eso. Son lo Pero mismo. pues te adentras y ves, o Que sea, son lo mismo. diferencias muy marcadas. No, no es cierto, son lo mismo, Ismael, no lo intentes. No, en serio, es como si que Sí me gusta la música punk, la de el- la diferencia entre el negro y el morado muy, muy oscuro era un factor social importante. ¿Sabes que en esas tienes los Sex comunidades. Pistols? Banda inglesa. Y tienes Panda. Y tienes Panda. Sí, ya nos vamos a pelear aquí saliendo. Y no digas nada de Panda, por favor. ¿Quién dijo que saliendo? Pero sí, y ya empiezan las redes sociales. Ahorita es Ay, un importante. martirio. Facebook, MySpace,
el Yo Metroflog. yo tengo una regla muy importante en mi red social favorita. No, no es cierto, no es mi favorita, pero sí es la que usábamos más en ese entonces, que era Facebook. Y una de mis reglas es yo no agrego a nadie. Ah, sí, era. Si agregas a alguien, era como que No, no, estás no. pidiendo. Yo no agrego a nadie. Todas las personas que yo tengo en mi Facebook es porque me han agregado. Bueno, Yo no agrego a nadie. sí, Esa es una de mis reglas muy, muy importantes hablando de Facebook. Porque tuve un Facebook anterior. ujú. Y había tanta gente que ni siquiera conocía, pero era como que el amigo del amigo del amigo del amigo del Ah, amigo del sí. amigo. Y llegó un punto donde dije, ni siquiera los conozco. ¿Para qué los quiero aquí? Ni siquiera eran cosas que te gustaban. Ni siquiera eran cosas que me gustaban ni nada. Entonces hubo un momento en donde deshice mis redes sociales todas. Hice un nuevo Facebook, porque todo estaba de moda Facebook. Y no agregué a nadie. Me empezaron a agregar. O sea, puse mi foto de perfil. Ya. No sabían si Entonces eras tú o si- una persona llegó de que, mira, vi que tienes la aplicación de Facebook. ¿Tienes? Sí, ¿cómo estás? Así. Ok. Y me agregó. Y de ahí ya empezó la red, el algoritmo. A diferencia de ahorita que yo voy mucho a cafeterías, sigo cafeterías de Taiwán, sigo cafeterías de Turquía. ¿Entiendo lo que dicen los posts? No, pero lo sigo. Pero lo sigo. Sí. Pero entiendo los videos, los reels de Sí. cómo hacen el café. Instagram lo manejo un poco diferente. Ahí sí lo tengo Ajá. abierto. Cualquiera puede entrar y salir. A diestra y siniestra. Pero lo que voy es esto. O sea, como inició esta red social, no Facebook, sino todas las redes sociales en general, nos empezamos a conectar tanto. Sí, Pero mucho. mucho. Y era con cualquier cosa, cualquier cosita que reconociéramos o no es que tenemos 20 amigos en común. El amigo de mi amigo es mi amigo y lo invitabas y cosas así. Sí, tal cual. Eran tiempos diferentes. Nos estábamos adaptando apenas. Nos estamos empezando a adaptar. Sí, no había de dónde aprender básicamente. Veías a, no sé, tus mamás, tus abuelos decían de que no, es que No hables con extraños. en la, en la televisión, en las noticias vi que hay satánicos que están agregando a gente a sus redes sociales y tú decías de que... Y luego tú con tu maquillaje, mamá, Sí. yo soy el satánico. Decías de que, ay, abuela, por favor, ay, mamá, ya, X. O sea, eso no pasa. No teníamos de dónde aprender, había mucha especulación y había mucha libertad en cierto sentido. Así es. Que pues, libertad para qué, pues no servía de mucho, pero... ¿Qué ahí importa estaba. para que sea la libertad? La Sí. tienes. Tómala. ¿Y qué más había? Pues, Bueno, el internet para nosotros cuando íbamos creciendo tenía una funcionalidad muy específica. Conocer. Conocer, sí. Era donde hacíamos las tareas, donde sacamos la información para las tareas. Era, pues, era eso, era aprender. Había mucha información. Ujú. Sigue habiendo mucha información, sin embargo, ya cambió esto un poquito, ahora hay más entretenimiento que información. Pero bueno, para nosotros, al menos en un comienzo, el internet era aprender. Ahora, Para eso nos lo vendieron la idea. la chaviza de hoy en día ya no sabe googlear cosas. O sea, me impresiona las búsquedas de Google de algunas personas. Ay, los odio. Les pides que investiguen algo y ponen de que... La pregunta tal cual. La pregunta tal cual, sí. Y es como que, amigo, busca algo diferente. Ya no los chavos de hoy en día, igual y me adelanto tantito, pero la generación Z y la generación que le sigue ya no sabe manejar el internet si no hay un algoritmo de por medio. Sí. Antes, bueno, sí tiene cierto algoritmo Google y estas redes sociales más o menos, Pero es que pero no era... tengan un poquito de Sí. imaginación, chicos, por favor. Pero sí, bueno, ya acabamos nuestra trauma. Siguiente. Generación Z. Generación Z. Trauma 2.0 porque soy maestro. Y hasta hace poco fui Ok. ¿Cómo es la familia nuclear para la generación Z? en crisis. ¿A qué te refieres? A que ya se ve gente muy común, mucho más común los divorcios, padres divorciados, padres que están trabajando todo el tiempo, niños que ocupan tener nanas, que ocupan que sus abuelitos los cuiden, que se la pasan
en casas ajenas porque sus papás trabajan todo el tiempo, no les pueden dar Que muchas veces el sus papás tiempo. ni siquiera saben qué está pasando con ellos, solamente saben que siguen vivos. Digo, se preocupan si tienen cierta noción de ser padres diferente a sus padres, pero pues simplemente no hay el tiempo, no se dan el tiempo o no se pueden dar el tiempo más que nada de hacerlo, de pues estar ahí para todos. Y en cierta medida son sobreprotectores más que la generación X, por ejemplo. Digo, también nosotros, nuestra generación pasó una serie de eventos traumáticos, digamos, aquí en Monterrey durante el 2010, durante el inicio de la década pasada. ¿Qué Así específico? que, Pero sí. sí hay un ambiente de sobreprotector importante, incluso se da mucho el no visites tal colonia, ni La- siquiera pases por tal colonia. La prueba de que somos millennials es que no tenemos a nuestros padres guardados como papá y mamá Ah, sí. en nuestros celulares. Sí, no, es por su nombre. Por su nombre. Sí. Por si acaso te roban el celular, no sepan. Que es la llamada más Más común, más sí. común, pero bueno. Pero sí, es una familia justificada o no justificada. Eso es un debate para otra ocasión. Ujú. Pero es sobreprotector. Pero es muy, 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 muy sobreprotectora. Y que le da privilegios a sus hijos. Ya no es... Si la generación X era la seguridad, el hogar, el techo, el que está garantizado, porque sus papás no tenían esa garantía, ahora es estos privilegios, videojuegos, computadoras, Es entretenimiento que masivo. es bien curioso porque nosotros teníamos que pedir permiso para, me compras un Xbox, me compras un PlayStation, me compras, o sea, tenías que irlo a pedir. Ujú. Hoy en día, o sea, yo tengo alumnos que tienen 3 consolas, una de cada una. O sea, mis alumnos de secundaria eran, bueno, ya no son mis alumnos. Buen punto. Eran su setup gamer impresionante Sí, y sí, sí. mezcladoras de sonido porque quieren ser DJs y digo que chido que sigan sus sueños, pero se ve la marca generacional muy importante. Bastante, bastante importante. O sea, no sé. O sea, no necesitan ganarse las cosas. Simplemente llegan ahí. ¿Por qué? Porque los quieren sus papás. La antimeritocracia, la prueba de nuestro Completamente. trauma. La antítesis de nosotros. Ujú. Con razón a veces tenemos estos conflictos. Es conflicto. No es cierto. Siempre me llevo bien con mis alumnos. ¿Ah, sí? ¿Sí? No, yo también. Era el maestro cool. Confirmen en el chat. Bueno, no hay chat. Comentarios de YouTube. Ok. Entonces sí, pero sí son una generación más protegida relativamente, o al menos más que la nuestra. Nosotros decimos sobreprotectores porque nos protegieron más que a nosotros. Ajá, sí. Pero para nuestros padres también nosotros somos sobreprotegidos. Sí. Entonces se entiende, no es su culpa, no estamos diciendo nada malo, simple y sencillamente los protegieron más que a nosotros. Y les dan más privilegios que a nosotros. Es decir, o sea, podemos ver una marca generacional en eso. Nuestros padres tuvieron ciertos privilegios, a nosotros nos dieron más. Y la generación Z tiene todavía más privilegios. Sí. O sea, Los que nosotros queríamos tener, básicamente. básicamente. Sí. La educación, si para nosotros se estaba empezando a ver por competencias, ¿cómo se ve para ellos Para ellos- el panorama? El conocimiento, los conocimientos específicos ya están en un segundo plano. Ya es completamente habilidades socioemocionales, habilidades de investigación, habilidades de comunicación. Y pues tienes esta proliferación, y yo fui culpable en parte de esa cultura, de videos educacionales en TikTok. ¿De qué te sirve? No te enseñan a hacer mucho, no te dan experiencia, pero están en TikTok y eso es lo que necesitan los alumnos. Así es como le llegas a los chavos, básicamente. Yo estoy sumamente en contra de los videos educacionales. O sea, de hecho, dentro del plan de lo que yo tengo que cumplir como maestro es ciertos videos educacionales y nunca los pongo, o es muy raro que los ponga, porque literalmente veo a los alumnos que no los ven, que no les interesa. Ah, pero eso sí, un día antes del examen o el mero día, sí los ven. Y ya. ¿Y de qué aprendieron. sirvió? ¿No, ¿aprendió algo realmente? No. Y también la atención de los alumnos es de un minuto. Es de un minuto, es de un TikTok. Es Tienes un TikTok para llamar su atención. Sí, si no ya los perdiste para siempre, para todo el semestre. Así es. La educación va cambiando a lo mejor
sí es muy importante hoy en día saber de datos, saber de redes sociales, saber de todas estas cosas, pero se deja en un segundo plano. Pero ¿hasta dónde es importante saberlo? Porque el algoritmo ya lo hace por ti. Ajá, sí, Tú ya es... no necesitas saber. Ujú. O sea, nuestra generación siento que es la que perdió las enciclopedias. Ah, sí, 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 sí. Nuestra generación perdió las enciclopedias porque teníamos Google. Sí, yo soy un tipo raro que lee libros físicos, o sea, Sí, la generación de ¿qué me ahorita perdió los pasa? O sea, libros casi en de absoluto. hecho, en mi materia no hay libro físico. Ah. No hay. Digo, sí se lee, sí la feria del libro está lleno de No, chavitos. Qué bueno que fueron muchos chavitos a la feria del libro. pero de preferencia que no sean adornos. De Sí, años. sí, pero pues libros juveniles, novelas, todo eso, ficción. Cualquier cosa es Me ven válido. a mí comprando libros de historia y me dicen de que eres raro. Sí, 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 sí. Digo, sí lo soy, pero... Pero no me lo digas. No, pero o sea, sí se nota mucho esta, o sea, yo por ejemplo le estaba diciendo a mis alumnos hace poco, somos de las generaciones que más lee. O sea, leemos muchísimo. ¿Por qué? Redes sociales. Sí, Aunque sean los subtítulos del aunque TikTok, sea el hashtag, hay 20 hashtags en pero cada los uno. leemos. Cuando vas a ver películas en el idioma original, con subtítulos, aunque conozcas el idioma, se te da una mirada. Leemos los subtítulos. O sea, leemos muchísimo. Noticias, etcétera, etcétera, pero no leemos para adquirir conocimiento. Sí, de capacidad tenemos la capacidad, o sea, ¿cuánta gente no está estudiando y viendo una serie y puede con los dos? Sí, Sí sí, hay sí. una capacidad importante, pero no hay esa retención. Pero exactamente no hay esa retención. ¿Por qué? Porque el conocimiento no es importante hoy en día. Ujú. O sea, que me disculpen mis colegas maestros, pero el conocimiento no es importante. Ya está en un segundo plano. Ya está en un segundo plano. Lo importante ahorita es desarrollar habilidades. Lo que empezó con nosotros, ahorita es un apogeo completo. En cuanto al trabajo, ¿tienen trabajo los Generación Z? Esto ya es un poco adivinando. ¿Por qué? Porque apenas van entrando en este mercado laboral, Ajá. pero, bueno, por Es ejemplo, una yo situación muy yo te inicial. podría decir que hay alumnos míos que ya están trabajando, están empezando con sus primeros trabajos, pero es McDonald's, es este tipo de Sí, ser meseros. y todos pasamos por esa etapa. Sí, todos pasamos por esa etapa. Digo, Pero yo que no estoy en el máter... a lo que voy, a lo que voy es el futuro laboral que les estamos dejando es horrible, es espantoso. Porque si a nosotros nos toca que hay empresas grandes, ¿dónde buscar? Relativamente. A ellos no les está tocando eso. ¿Por qué? Porque uno, los algoritmos ya están haciendo el trabajo que hacíamos. Y dos, también tenemos esta tendencia nosotros como millennials a emprender. Y no podemos dar empleo. ¿Por qué? Porque apenas tengo como freelancer para mí. O sea, sí tengo trabajo para repartir, pero no tengo el dinero o el capital para hacerlo. Para Ya estamos contratar. viendo a chavitos de 13 años, 12 años que están monetizando el jugar videojuegos en Twitch, el hacer pulseritas, el hacer golosinas. Ya sienten esa necesidad de producir y están Ahora, pero justamente, o sea, entre emprendiendo y entre enfocándose en esa cosa. pero está bien raro porque en cuestión de trabajo formal, el panorama no se ve bien. Sí, trabajo formal no está bien, no es que no Entonces, tengan las ganas, no es que no tengan los ingresos. se empieza a ver las otras alternativas, que es Twitch, que es, no sé, ser streamer, etcétera, etcétera. Pero yo me pregunto qué tan fácil es hacer eso. O sea, un streamer que te guste. Dilo. 12 horas jugando de streams. He visto... No, me refería a que dijeras el nombre del streamer que te gusta. Veo de que dos sí son, porque son amigos míos. Bueno, entonces no aplica con nosotros, pero Auron creo que se llama uno. Auron Play. Bueno, ese Es tipo, un ¿cuánto vato. tiempo lleva en su carrera de streamer? Lo puedo escribir, no lo puedo escribir, pero he escuchado su nombre. Sí, yo también, pero lleva ya mucho tiempo. Y no se le ven ganas de desaparecer. Es algo muy interesante que estaba viendo con un par de autores que pues hacen YouTube y a partir de YouTube tuvieron la oportunidad de escribir libros y estaban hablando entre ellos en un video de colaboración y le preguntó una al otro
de que, oye, ¿y en qué momento tú decidiste dedicarte a YouTube? Y él dijo de que yo no decidí dedicarme a YouTube, era 2010 cuando empecé esto, era por gusto. Me empezaron a pagar, dije, Pues bueno. qué padre, pues bueno, y se convirtió en una carrera. Sí. Y ahora los chavitos están pensando en esto, están pensando en, voy a empezar a YouTube a hacer dinero, para dedicarme a YouTube. Y sí, pero no. O sea, a lo que voy es, Hay un mercado. ya cualquiera puede ser influencer. Por ahí estaba leyendo un documento que decía, ya el mundo tiene demasiada gente famosa. Ya cualquiera puede ser viral. Pero ¿cuántos ganan por ser virales? O sea, son muy contados y ese era el punto que quería llegar. O sea, de nada sirve que te puedas ser viral, que puedas empezar a monetizar cuando los que están monetizando más van a seguir monetizando más. O sea, no te va a dar a ti para eso. Sí, Bueno, no los quiero desanimar. Si es su sueño, adelante, háganlo. A lo mejor y sí, pero lo que voy es que es como una pirámide. La gran mayoría no llega al pico. sí, y lo estaba hablando precisamente con una amiga que está empezando este path a ser influencer. Y dice, no, es que yo me gusta mucho hacer mis videos de YouTube, me gusta mucho hacer mis streams. TikTok no me gusta, pero tengo que hacer ¿Sí? para tener una presencia. Sí, sí, claro. Y vemos estos streamers que pasan 12 horas, 14 horas en stream con una cara feliz, animándose. Creo que se les olvidó darle off y que Sí. se ve la transformación de ay, los odio, ya no quiero. Sí, pero como es mi poniendo trabajo. sí, es el trabajo y te quedas como, hermano, el turno es de 8 horas desde hace como 200 años. ¿Qué Ajá. haces tú trabajando 14 horas? Y son las necesidades de este mercado. Completamente. Ajá, y que es como que lo que es ¿En algún momento podrá ser regulado? regulado es una palabra algo complicada de aplicar en esta situación. Sí, sí, sí. Pero Pero es que si lo vemos, el trabajo también era muy difícil de ser regulado antes. O sea, piénsalo, o sea, cuando era esclavitud, igual y regulado, igual y no gubernamentalmente, pero siento que muchas plataformas pueden dar ese paso para ver por sus creadores. Yo algo así siento. como que solamente puedes streamear X horas. Ajá. ¿Lo harán pronto? No sé. No creo. ¿Lo harán? No lo sé. Lo creo. Pero siento que si va a venir una regulación, va a venir por esa parte. Seguramente. Y monetizar la vida, básicamente. Bloguear, lo que haces en tu día y todo eso es Sí. muy No estresante. sé si ya lo conté o no, pero hace tiempo, cuando estaba la pandemia, me acuerdo mucho que yo sigo a una persona X y pues es una persona relativamente famosa, ¿no? O sea, no es influencer, está más del lado de la música, pero nadie lo conoce, entonces, bueno. De hecho, va a dar un concierto en unos días. Entonces, total, uno de sus streams en Instagram, en ese entonces él dijo, yo voy a streamear todos los días, voy a estar poniéndome en vivo, aunque sea 1 hora todos los días, hasta que se acabe todo esto, hasta que ya podamos salir. Bueno, me acuerdo que alguien juntó como que diferentes clips y los primeros traía como que ganitas. Y en uno de esos, o sea, pasando el tiempo, ya habían pasado unos cuantos meses, tal vez un año. El tipo salió comiéndose un sándwich y diciendo, es que ya no sé qué hacer. Así que me van a ver comiéndome un sándwich. Y eso pasa también con mucha gente, igual en la industria de la música, que hacen un TikTok de que así nada más parados y con el texto de que mi disquera me está pidiendo que suba algo. Sí. Y lo vemos de que, jaja, mira, qué divertido. Y todos lo vemos como que qué trend. gracioso, pero... Hace poco me enseñaron un video de Bad Bunny y yo no veo a Bad Bunny, pero fue casi obligatorio. Entonces, este video era de, pues, de su canción, X, y el vato estaba en la playa. O sea, el vato estaba tomando, o sea, como cuando tú vas a la playa y estás cheleando, estás con tus amigos, así. Bueno, ese era el video. O sea, ni siquiera tenía algo que ver el video con la canción. La temática estaba en la playa del vato. Ah, pero arte son estos videos de banda que están en los lugares más random del universo, trajeados con bototas y con sus tubos de instrumentos enormes.
pero con trajes así color verde limón. Sí, me tocó de que están en una gruta y está de que toda la banda ahí tocando y es como que, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando? ¿En qué contexto pasaría eso? No lo Sí. sé. O todos Pero en la misma casa, ¿no? arte. O sea que son diferentes grupos, Sí. pero es la misma casa. Sí, eso es, a eso llamo. Pero bueno, sí, la vida A eso llamo, sí. es un entretenimiento. Y si ese entretenimiento lo puedes monetizar. Incluso hasta si no lo monetizas. O sea, incluso la vida virtual hoy es... Eso era, yo creo que con lo que vamos a terminar. Eso es con lo que vamos a terminar, yo creo. Que es la vida virtual y la vida fuera de la virtualidad ya no existen. Sí, ahora es raro, a lo mejor no mal visto que alguien no use tanto redes sociales, pero es raro. Es raro. Pero, o sea, es que en verdad yo he visto este chiste muchas veces de si no tienes redes sociales no existes. Y lo dicen como chiste, pero hay algo de verdad en ese chiste. Sí. Hay algo de verdad en ese chiste donde en verdad tienes que estar mostrando para que sepan que estás vivo. Para que sepan que existes. Para crear contactos laboralmente, hay una red social para buscar trabajo. Bueno, hay más de una, pero o sea, imagínate hasta qué punto llegamos. O sea, ya no se trata de que vas y aplicas y vean tus habilidades. No, hay una red social que se encarga de eso. Sí, definitivamente. Hay una red social para todo. Para encontrar pareja, para hacer amigos, para quejarte. Twitter. Hay una red social para lo que necesites. Para platicar y subirlo. Spotify. Pero sí, son estos cambios generacionales. A lo mejor para nuestros padres era impensable morirse Yo me pregunto. por Justin Bieber. No sé. Yo me pregunto, imagínate que en 20 años escuchamos esto. Va a ser como que ¿qué están hablando? Eso es súper anticuado. No, aparte de lo anticuado, o sea, estamos dejando una marca de nosotros. Y es una marca que posiblemente no se va a borrar. A lo mejor la van a ignorar. Ignorar es una cosa, pero no Borrar. se va a borrar. Eso es... Yo a veces le digo a mis alumnos, yo entiendo que hagan tonterías. Háganlas, están en preparatoria. Pero ¿por qué las documentan? Sí. O sea, yo, por ejemplo, he visto algunas biografías de Freud y pienso, wow, qué trabajo el del historiador de, bueno, envió una carta aquí, vamos a ir a ese lugar a ver si alguien conocía a algún conocido. Sí. O sea, es un trabajo enorme para darte cuenta de cosas pequeñitas. Sí, algo que como fanático de la historia, algo que me sorprende a mí, o algo que aprecio mucho en muchos libros que leo, es que se metan al archivo. ¿Sí? O sea, yo puedo hablar en TikTok de historia y eso, pero yo regurgito básicamente lo que ¿Repites? Lo repito. Estas personas se van a meter un archivo de 20,000 millones de ver documentos. Ver los periódicos de aquellos años. Ver las actas de nacimiento. Actas de nacimiento con letras que nadie entiende. Sí, y buscarlo porque papel ya casi no rompiéndose. Ahora, esto en 300 años, eso. A mi abuelita le tocó que tenía su acta de nacimiento en una oficialía y hubo un incendio y la perdió para siempre. Y ya no existe todo. Ya no existía. Tuvo que hacer un trámite, ir al pabellón y decir, oye, es que no tengo acta de nacimiento. ¿Por qué, señora? No, pues porque estaba aquí. Mi culpa no es. Sí. A mí no se me quemó la oficialía. O sea, o sea, todo cómo cambian los tiempos. Sí, hay necesidades diferentes. Igual y no más. A lo que voy es, estamos documentando todo con videos, podcasts, etcétera, etcétera. O sea, en verdad no va a ser tan necesario. O sea, tú ves las fotos de tus papás, de tus abuelos, y la foto de rancho, ¿no? Típica. Dentro de 40 años ya no va a ser necesario. Métete a tus redes sociales. Ahí están. Sí, hay gente que le está haciendo redes sociales a sus bebés. Sí, a sus perros, a sus gatos. En 18 años le doy la contraseña a mi bebé para que vea cómo iba creciendo. Y es un sentimiento muy bonito. Para que en esos años ya no se use esa red social y diga, ¿yo para qué quiero esa basura, mamá? ¿De qué de tu contraseña de Facebook? ¿Qué pa? Nadie usa Facebook, ¿qué onda? Tu contraseña de Fotolog.
Ay, el fotolog, tantas veces que hice ridículo. Eh, pero sí, si antes era, quiero escribir un libro para dejar un marca en el mundo, ahora es de que, ¿cómo le hago para no dejar una marca en el mundo? Imposible no dejar una marca en el mundo. Pero Y bueno, es los problemas del capitalismo tardío. con eso No creo puedo que nos hablar. quedamos el día de hoy. ¿Cómo le hago para no dejar una marca en el mundo? Sí, no grabando. La privacidad es poder. La privacidad es poder. Hay un libro que se llama así, creo. No sé, espero que sí. Creo que sí, De seguro son teorías conspiracionales. tal vez. Pero bueno, con esto se termina el capítulo de hoy. Esperemos que no haber divagado tanto. Esperemos no haber ofendido a nadie. Y si sí, lo siento. Y si tuvieron que escuchar nuestros traumas por una hora, no creen que somos muy saludables mentalmente, la verdad. A veces. A veces. Pues bueno, eso sería todo por hoy. Soy Ismael Medina, Soy Flores, transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, para el mundo. para el mundo. Tengan una hermosa noche. Bueno, es de noche aquí. Tú lo puedes escuchar de día o de Sí, tarde. voy a subir esta medianoche, así que... Ten va a una ser hermosa hermoso. vida. Ten una hermosa vida, feliz Navidad. Y si no, feliz- quéjate en Twitter. Quéjate en Twitter, queremos saber tu opinión. Arróbanos a arroba... no tenemos Hay que Twitter. hacerlo, hay que hacer un hacerlo. tweet. Presencia en redes sociales. Así como el TikTok que todavía no hacemos. Ah, sí, cierto. Se nos olvidó.